En la metrología no solo es importante medir, también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional e internacional. Suena básico, pero no lo es. La Babel de las sociedades también puede ser un territorio sin criterios unificados en las medidas. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y el kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Como la metrología es una ciencia en constante movimiento, luego se abordaron las mediciones eléctricas de tiempo, temperatura, radiación, luminotecnia y hasta las mediciones químicas. Los científicos juegan, como los chicos, pero usan otros juguetes. El metrólogo se las ve con valores de distintas magnitudes y con sus correspondientes unidades y patrones. En estas 4 palabras se encierra el secreto de las mediciones. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil. Nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo. El peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor. Valor, magnitudes. Faltan datos para entender esta operación tan cotidiana que se conoce como medir. Hay que remitirse a los patrones, pero antes, definir las unidades. El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se asentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes
y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta.